Hoy vengo a hablarles del Evangelio. El Evangelio es un tema altamente controversial, conflictivo. El Evangelio crea divisiones. El Evangelio suena bonito, pero el Evangelio es un arma sumamente peligroso, porque el Evangelio es la palabra de Dios y es la historia de la reconciliación, de la redención, de cómo nos podemos acercar a Dios y cómo somos reconocidos por Dios como hijos de Dios. Entonces, el mensaje del Evangelio es un mensaje que causa tanta división en las familias, en el trabajo, con los vecinos, hablar de Cristo. Digo en las familias porque si les pasa como en el caso mío, que venimos de una familia, las familias colombianas son muy católicas, ¿sí o no, Adriana? Sí. Entonces, en cada familia, Nidia quizás también sepa esto, en cada familia hay un sacerdote y hay una cura, y hay un cura, una monja. Y si esa familia no tiene un cura o no tiene una monja, entonces es un católico que está, cierto. Entonces crea esas divisiones y crea esos momentos que son incómodos en la mesa del comedor, porque entonces, ¿cómo es que tú vas a dejar la fe católica? O sea, ¿qué es lo que te pasa? O sea, ¿en qué hemos perdido nosotros contigo? O sea, ¿por qué le está dando la espalda a tu familia? Y entonces llega un momento que hay que como que dejar la conversación a un lado, alejarse y decir, ¿sabes qué? Vamos a ponernos de acuerdo en estar en desacuerdo y vamos a dejar la cosa así. Nos respetamos y todo lo demás, pero yo sé cuál es el camino que debo seguir. Y es un camino que hay que seguir a todo pulmón. Es un camino que no permite timidez, no permite inseguridades, no permite incertidumbres. Es un camino que está pavimentado en la sangre de los mártires. Es un camino por el cual se ha sacrificado mucho. No es un camino que podamos tomar a la ligera. Hay que tomarlo en serio y hay que darle su lugar. Digo yo pavimentado en sangre porque la Biblia que estás leyendo, aunque sea digital, se la debemos a Tyndale y a otras personas que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero tener la Biblia que se publicaba en secreto, si la encontraban era pena de muerte, era una muerte en la hoguera. Las cosas no es que hayan cambiado mucho, cambian de un lugar a otro, pero la persecución sigue siendo igual. Si miramos el caso de Pakistán, en los pueblos de Pakistán, si una persona está interesada en conocer acerca de Cristo y ser un cristiano y renunciar a su fe islámica o maometana, entonces es muy posible de que lo saquen, lo arrastren de su casa y lo levanten a piedra, y hasta ahí llegó su camino con Cristo. O si vas a la China y te encuentran con una maleta de material literario para lo que es la obra evangelizadora, o sea, lo mejor que te pueden hacer es decomisarte lo que llevabas, y lo peor es que vas a pasar mucho tiempo en una cárcel en la China. Y si eso, la China o Pakistán, les parece muy lejos, pues aquí tenemos a Cuba, 90 millas. Yo a veces me pongo a escuchar los mensajes de los pastores cubanos y digo yo, wow, gracias a Dios nací en este país y todavía se puede predicar el Evangelio y puede uno entender 20.000 maneras, enterarse de lo que es el Evangelio y lo que es la palabra de Dios. Lamentablemente estamos viendo en un momento que es más fácil abrazar filosofías, tendencias, ideologías que están erradas y, por qué no decirlo, hasta cierto punto son diabólicas. Entonces, no es fácil hablar de Cristo en un mundo que está convulsionado, que no tiene tiempo ni tiene interés por saber acerca de la historia redentora, pero eso no puede ser para nosotros un motivo para achicopalarnos. Muchas veces para que sea más fácil quedarse callado y pasar por desapercibido que entrar en una conversación productiva y proclamar y dar testimonio de Jesucristo. En el trabajo puede ser de que, ¿qué pasa si me pongo a hablar más de la cuenta? Me pueden echar, me pueden correr. ¿Qué sucede si me embolato y hablo mal, no hablo bien, no doy un mensaje bien hecho o bien dicho? Pasa a los misioneros, pasa a los seminaristas. A mí me ha pasado que a veces voy a conseguir buscar con alguien y después de que comparto la palabra digo yo, Dios mío, qué bruto. Yo, ¿por qué comencé con esta frase? Yo, ¿por qué comencé con esto? O sea, ¿por qué no me medí? ¿Por qué no hablé? ¿Por qué dejé que me enojara lo que la otra persona estaba diciendo? No lo hice como debía, menos mal que el pastor no estaba conmigo porque, hasta allí, ¿verdad? O peor, yo no sirvo para esto. Entonces, esas son ideas que el enemigo le va poniendo a uno en la cabeza y que uno no le puede dar nido en la cabeza. Y a veces sucede aquí mismo,
a veces sucede, no estoy hablando en este recinto, en esta iglesia, pero sucede en las iglesias, de que la cuestión del evangelismo, la cuestión de la obra misionera, ya yo estoy muy viejo para esto, ya yo tenía que hacer lo que yo tenía que hacer, lo hice en una etapa de mi vida, ahora le toca a los jóvenes de la iglesia. O puede ser de que yo doy diezmos, yo doy ofrendas, sabes que ya que lo haga otra persona. O puede ser de que no, esto es trabajo del pastor y de los líderes, yo no he sido llamado a esto. Pero esa es una manera bastante equivocada de ver nuestro compromiso con el Señor. Romanos 10, no lo voy a leer por interés del tiempo, pero ahorita lo leyó el pastor. Romanos 10 traza la cadena de acontecimientos que debe de suceder, debe tomar lugar para invocar al Señor. Pareciera que Pablo comienza por el final. Él hace el llamado al Señor para la salvación y al hacerlo recoge la idea de invocar al Señor del versículo 13. Los que invocan al Señor serán salvos, pero nadie invocará a alguien en quien no cree. Sin embargo, creer no es posible sin escuchar, y ustedes se saben todo eso. Dice Pablo, cita Isaías 52:7 en Romanos 15, cuando dice: los pies de los que proclaman las buenas nuevas son hermosos, ya que vienen a proclamar el cumplimiento de la promesa de Isaías de que las buenas nuevas estaban a la mano. Yo lo voy a hacer hoy un poquito diferente, voy a comenzar de atrás hacia adelante, no voy a comenzar con el invocar, sino que voy a comenzar con el predicar. Entonces comienzo con el predicar. Los versículos, los pasajes que ustedes leyeron ahorita o escucharon, decía invocar, creer, oír, predicar y enviar. Yo comienzo con enviar, predicar, oír, creer e invocar. La razón por la cual Pablo comienza de cierta forma, y estoy comenzando con la otra, es que Pablo le está dando énfasis al invocar y yo le estoy dando énfasis a lo que es el enviar a predicar, a compartir la palabra, al ir y hacer discípulos. Entonces, vamos a partir del siguiente punto. Hay personas que son llamadas específicamente por la iglesia, por Dios. La iglesia tiene un rol muy importante en eso. Y es decir que la iglesia se reúne y afirma el llamado de Dios en la vida de alguien para que vaya y predique el evangelio. Puede ser pastor, evangelista, misionero, etc. Puede ser diáconos. Entonces la iglesia afirma ese llamado y envía a esa persona al mundo como un embajador oficial del evangelio. Lo vemos en el libro de los Hechos al principio con la iglesia de Corinto, con la iglesia de Antioquía. La iglesia siente de que Bernabé y Saulo son llamados para esta misión. Lo ponen en oración. Hechos 13, 1 y 3 dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, al que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Los prepararon, oraron con ellos, ya los habían identificado y los mandan al mundo a hacer ese papel tan importante, esa función que tenían que desarrollar. Entonces, la iglesia tiene un papel en todo eso. La iglesia identifica a las personas, las capacita, las afirma y las envía. Entiéndase que nosotros somos la iglesia. La iglesia no es algo allá, sino la iglesia es esto, nosotros, la comunidad de las personas, no las cuatro paredes necesariamente y el techo, sino las personas que estamos aquí congregados. Entonces decimos y hablamos de que es una misión vocacional de predicar, vocacional de trabajo de predicar. Eso es lo que se hace. El problema con esto es que muchas veces nosotros cuando estamos sentados acá, uno se aísla de esa responsabilidad. Entonces uno dice, no, pues yo no he sido llamado a eso, y uno tiende a ver las cosas, o sea, no, cantar, llamen a Melissa porque nadie mejor que ella para hacerlo. Para predicar, llamen al pastor Darwin, no hay nadie mejor para eso. Pero entonces ya uno como que se retira de eso y uno deja que las demás personas se preocupen y dice, no, eso no es conmigo, yo no soy llamado a eso. O sea, es una responsabilidad muy grande. ¿Sabes qué? Déjame quieto aquí en mi zona de confort. Pero eso es muy peligroso, hermanos, porque esa actitud no viene del Señor. Y uno no se da cuenta, uno se va empapelando con las cosas, pero cuando uno dice, esto no es mío, esto es de otro, esta responsabilidad es de otro, sea lo que sea, a lo que usted haya sido llamado, si usted coge y no le presta atención y usted coge esa responsabilidad, le tira la pelota a otra persona, esa actitud no viene del Señor. Nosotros tenemos que actuar con el pensamiento de Isaías, cuando Isaías dice
heme aquí. ¿Qué dice él? Heme aquí, envíame. Él no dice, hey, heme aquí, pero mira a Darwin allá, envíalo a él. No, heme aquí, mírame a mí, yo estoy aquí, mándame a mí, haz uso de mí. Entonces, vemos esa vocación ministerial oficial, ¿verdad? Porque va patrocinada por la iglesia. Vamos rápidamente a Mateo 28, del 18 al 20, aquel pasaje que nos habla de la gran comisión. Jesús dice: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y pues, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Yo estoy leyendo de Reina Valera de 1960, seguramente tienen otras versiones, pero el mensaje es el mismo. Entonces la pregunta es, o el comentario que yo les hago, este es un pasaje que para nosotros se puede decir que va en nuestro ADN. O sea, es muy raro, o sea, que una persona no pueda recitar este pasaje. Quizás no lo puedan recitar palabra por palabra, pero entienden el mensaje y son capaces de verbalizarlo, vocalizarlo, y lo puede poner para que otra persona también lo entienda. O sea, que va dentro de nuestro ADN, lo entendemos y lo vivimos hasta cierto punto. Entonces la pregunta es, ¿qué es un discípulo? Un discípulo, ¿qué es un discípulo? Puede ser que un estudiante, un seguidor de alguien, ¿verdad? Puede ser un creyente, pero ¿cómo se convierte un creyente? O sea, ¿cómo se hace un creyente? Bueno, un creyente, de cierta manera, fácil de decirlo de una manera sencilla, se escucha el Evangelio, se arrepienten de sus pecados y creen en Jesucristo. El Evangelio es sencillo, el Evangelio no es complicado, nosotros lo complicamos, y la prédica no ha terminado allí, hay más, pero en resumen, eso es lo que es el Evangelio. Todos somos misioneros porque todos estamos a una misión de Cristo. Todos somos misioneros, todos somos peregrinos. Si estamos aquí es por algo. Dios no trabaja con coincidencias, Dios no trabaja con cuestiones de adrede, todo forma parte de un plan divino de Dios. Si Dios sacó a mi papá de Colombia para que viniéramos acá, pues, ¿cuál es la pregunta? ¿Y por qué viniste de Colombia? Ah, no, para una vida mejor. ¿Y tú por qué viniste de Cuba? No, la persecución. ¿Y tú por qué viniste de Ecuador? No, porque estaba cansado del presidente, Entonces son cuestiones que sí, aquí se vive muy sabroso, pero el propósito de nuestras vidas no es necesariamente vivir sabroso, ¿verdad? Nosotros somos llamados a algo más profundo, a algo más significativo, a algo que debiera de hablarnos a las cuerdas de nuestros corazones permanentemente. Y es de que si Dios a mí me puso en el Doral, Él tiene un propósito para mí en el Doral. Si te puso a ti en Kendall, si te puso en Sweetwater, si te puso en Hialeah, si te puso, no sé, en Homestead, hay un propósito. ¿Por qué te puso ahí? Si te puso en tu empresa, ¿para qué te puso en la empresa? ¿Para que pudieras ganar bien y tuvieras el mejor carro, el mejor modelo de carro? No, no se trata de eso. Te puso en esa empresa para que ganes dinero, para que puedas colaborar con la misión, para que puedas hacer cosas en favor de la comunidad de Dios. Quizás no aquí, ¿verdad? Porque quizás es una comunidad pudiente, pero quizás en alguna otra parte del mundo, o quizás en alguna comunidad que no puedan con todas las cosas necesarias para poder tener una iglesia, una comunidad vibrante. Entonces somos llamados a algo mayor. Quizás no seamos llamados al Senegal, ¿verdad? Quizás no seamos llamados a Costa Rica o Indonesia, pero sí somos llamados al lugar donde estamos. Sabemos que tenemos un propósito con nuestras vidas. Entonces, ¿cuál es el propósito? El propósito a veces se ve claro, a veces se ve nublado, pero confiamos en Dios en que ese camino se va a ir despejando. El año pasado estaba yo en una situación de que yo sentía que el Señor tenía algo para mí, y yo sentía que el Señor me iba a mover del trabajo, y recuerdo que esto lo habíamos comentado en el restaurante cuando la reunión de los caballeros, yo no podía ver el cuadro. Eso fue el año pasado. En octubre, después de 20 años en la empresa, me hicieron 3 reconocimientos en octubre. O sea, yo 20 años dirigiendo el departamento de atención del cliente de una empresa grande. Entonces me dieron 3 reconocimientos. En el último reconocimiento que me hicieron, me hacen la pregunta, estoy seguro que están arrepentidos de haberme hecho la pregunta,
Y yo la contesté sin pensarlo. Me dicen, ¿cuál es la superfuerza que tú tienes para hacer tu trabajo tan bien como lo haces? Y yo dije, pues la superfuerza mía, la energía mía, lo que ustedes ven como positivismo y todo lo demás, es que cuento con Dios. Tengo a Dios en mi esquina, Dios es el que me guía a toda hora. Nunca me ha quedado mal y estoy emocionado para ver qué más me espera en el futuro. Vea, les digo algo, que a las 2 semanas tenía la carta que me decía, hey, su posición ha sido eliminada, le agradecemos mucho y no se preocupen que lo vamos a indemnizar. Y decía yo para mi hija adentro, decía yo para mi hija adentro, preocupado yo estaba que bailaba en una pata. Yo estaba súper contento, yo decía, por fin me puedo dedicar al seminario, o sea, por fin puedo estudiar con calma, no tengo que ponchar tarjeta, puedo hacer esto. Y lo bueno es que Dios cuando bendice, bendice mucho más de lo que uno espera. Y entonces lo curioso ahora es, y esto vine a caer en cuenta cuando estaba preparando el mensaje de esta noche, lo gracioso fue que hasta que yo no di testimonio de Dios en mi lugar de trabajo, las bendiciones no se me abrieron a mí. O sea, es una cosa complicada porque no es que uno se avergüence del Evangelio. Aquí, ¿quién se avergüenza del Evangelio? Levante la mano, tenga valor, no tenga miedo, aquí no criticamos. Aquí nadie se avergüenza del Evangelio, pero nosotros mismos nos limitamos. Bueno, mentiras, quizás nosotros mismos no nos limitamos, pero hay un enemigo que nos está limitando. Hey, en serio, ¿a quién quieres engañar? Tú no estás para pastor, tú de misionera, no, come on, sea seria, no sabes cocinar un huevo frito y ahora vas a ir al África. Entonces, esas son las palabritas que te van carcomiendo y son las palabritas que no vienen de Dios, porque Dios a ti siempre te va a apoyar. Si es para la gloria de Él siempre te va a apoyar. Bueno, me estoy desviando, pero vemos la oración que hace Jesús cuando va camino para la cruz. Juan 17:18 dice, como tú me enviaste al mundo, yo también los he enviado al mundo. Pero los envió al mundo para hacer ¿qué cosa? Dice primera de Pedro 2:9, para que proclaméis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces el punto es este, que así como Cristo vino a la tierra, ¿verdad? Para proclamar buenas nuevas, para proclamar la libertad de los cautivos, así como vino para proclamar el año de la gracia del Señor, así también Él nos está enviando a todos los que somos seguidores de Él a hacer exactamente lo mismo. Ya hemos establecido de que misionero, evangelista es todo el que cree en Cristo. Eso es parte de nuestra responsabilidad. No son aquellos, somos nosotros. Algunos pueden ser enviados a otros países, quizás usted es enviado a la esquina, quizás en el restaurante donde todos los días compra el almuerzo, o con la secretaria de la empresa o el secretario, no sé, pero todos tenemos esa responsabilidad. Entonces habla el pasaje de que los pies de que predican el Evangelio o dan las buenas nuevas, predican las buenas nuevas, son hermosos. Ustedes han visto o se imaginan los pies de Jesús, tanto que caminó, los pies de Pedro, de Felipe, de Juan. Esos pies tenían que estar llenos de polvo, tenían que estar maltratados con las roquitas, las piedrecitas, tenían que estar dolientes. Allí no iba a haber una crema con base de jojoba o con base de aceite de oliva para darse masajitos. Allá no vendían las sales de Epsom para meter los pies y no. Entonces, ¿por qué son los pies hermosos? Precisamente porque tienen esa responsabilidad de compartir el Evangelio. Eso es lo que los hace hermosos, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios vivimos en una época donde hay tantas cosas para tratarnos bien los pies y todo lo demás. Tenemos zapatos de casi $200, Nikes, y tantas cosas, pero todas esas cosas debieran de servirnos a nosotros para ir y predicar el mensaje. Entonces, ¿cómo irán sin haber quien les predique? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? Voy a juntar predicar y oír, porque para predicar tiene que haber alguien que oiga, y si no hay nadie hablando, ¿qué es lo que estás oyendo? Nada. O sea que las dos cosas van de la mano. Existe una frase, es una frase bonita, es una frase romántica que dice: a donde quiera que vayas siempre predica el Evangelio, y cuando te sea necesario,
usa palabras. ¿La han escuchado? ¿Ya? Prediquen donde vayan la palabra y cuando sea necesario usen palabras. Suena bonito, yo entiendo el propósito de esa frase. Esa frase lo que está diciendo es que el evangelio para ti tiene que ser un estilo de vida, que tú estés predicando a toda hora y que las demás personas vean tu ejemplo y se sientan atraídos a Jesús. Es una teología, es un evangelio equivocado, porque si tú estás evangelizando, si tú estás predicando y no estás mencionando a Jesús, le estás robando su gloria. ¿De qué estás hablando? O sea, si vas a evangelizar, si vas a predicar, pero no mencionas a Jesús, ¿de qué estás hablando? Entonces, muchas veces, asumir esa actitud de decir, no, o sea, yo no hablo, yo no menciono porque yo no soy así, eso no va de acuerdo a mi personalidad, pero ellos ven el ejemplo y si ellos tienen curiosidad, ellos me van a preguntar. No, ellos no te van a preguntar nada, ellos lo que van a decir es, ese Richard es buena gente. ¿Sí me entiendes? Entonces ya yo quité la gloria de Dios y me la di yo mismo, o se la di a Adriana, o se la di a Calisa. Entonces no, esa gloria tiene que ir a Dios. Entonces, al declarar públicamente nuestra fe, tenemos que mencionar la historia redentora, tenemos que mencionar qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. No basta con vivir un lifestyle evangelism, porque eso no te va a acercar a Dios y lo que vas a hacer es alejar a otras personas. Tiene que el mensaje ser consistente. Proclamar es el medio principal que Dios ha ordenado para salvar a su pueblo. Proclamar el evangelio, predicar el evangelio, contarles a otros las buenas nuevas de Jesucristo es la manera predilecta, favorita que Dios ha ordenado para salvar a su pueblo. Entonces lo podemos ver, o sea, para Dios sería muy fácil decir, hey, le perdono a todo el mundo sus pecados, todo el mundo vamos para el cielo. La cosa no funciona así. Dios ha escogido de que tú le lleves ese mensaje a otra persona. En el caso, los que tienen hijos aquí, yo no sé si ustedes lo han notado, ustedes le pueden decir a sus hijos lo que sean, hagan esto, hagan aquello, esto es bueno, esto es malo, y nada. Viene la prima y le dice, hey, vamos a hacer tal cosa. Ah, bueno, listo, no sé por qué no se me había ocurrido. Ya, es algo increíble. Entonces nosotros, eso no es propio solamente de los niños, eso es propio del ser humano. Te puede estar hablando tu papá y Calisa se ríe, yo no sé cuál es la historia ahí, pero ahorita me la cuenta Nidia. Entonces, esa es la naturaleza del ser humano, de que el ser humano no quiere aceptar las cosas que vienen de Dios, sino que es más fácil del que tiene al lado o la persona de confianza. Y que honestamente Dios, y no sé por qué, Dios nos valora tanto a nosotros que aunque lo puede hacer sin nosotros, Él escoge hacerlo con nosotros. Que, o sea, hermoso eso. Somos partícipes de eso. Entonces no son cosas que se pueden tomar a la ligera. Continuamos con creer. ¿Cómo creerán? ¿Cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo van a oír si nadie les predica? ¿Y cómo les predicarán si nadie es enviado? Aquí hago un paréntesis. La verdadera fe no viene a ti porque naciste en un hogar cristiano. La verdadera fe, tu fe no viene a ti porque vienes a la iglesia todos los jueves y los domingos. Tu fe no viene porque tienes cercanía con los pastores o con los líderes, porque a fin de cuentas, más cercano a Jesús que los discípulos, no había nadie. Estaban con Él día y noche, y sin embargo ahí estaba Judas. Entonces, la fe no viene a nosotros, el creer no viene a nosotros por cercanía con otras personas. El camino de la fe es un camino individual, el camino de la salvación es un camino individual. La hija mía no va a ser salva porque yo soy bueno, porque yo creo en Dios. Es un camino que ella misma tiene que llevar por sí sola. Dice Romanos 10:9, la fe que salva es la que te hace confesar con tu propia boca que Cristo es el Señor y la que te hace creer en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos. La fe verdadera es aquella que cree hechos históricos. Y aquí es donde las cosas se ponen un poco confusas. Para nosotros es un hecho histórico que Jesús es Dios. Que Jesús no está por encima de Dios ni está por debajo de Dios, sino que Jesús es Dios. Ni el Espíritu Santo está por debajo de Dios y de Jesús. Es un Dios perfecto y trino. Esas jerarquías no existen en el reino divino, en el reino celestial, no existen. Creemos que Jesús vino a la tierra, sabemos que padeció en la cruz, sabemos que murió, sabemos que
duró muerto 3 días, fue resucitado al tercer día. Sabemos que más de 500 personas creo que lo vieron. Sabemos que así como se fue, así va a venir. Para nosotros la fe nos indica que esos son hechos históricos. Para nosotros no es especulación, para nosotros no es mito, no es leyenda. Nosotros aceptamos eso como saber que mañana va a salir el sol, como saber de que es de noche, que va a bajar hoy a 57 grados o no sé cuánto. Son cosas que aceptamos y no nos ponemos a jugar con ellas ni a dudarlas. Esa es la fe verdadera. Entonces, no solo creemos en Cristo desde un punto de vista intelectual académico, sino que creemos con el corazón. Tiene que ser así, tenemos que creer en el corazón. Los oídos por sí solos no te sirven. El oír sin escuchar, el oír sin estar oyendo con el corazón no te va a llevar a ninguna parte, porque Cristo no es solamente intelectual académico, Cristo es emocional, Cristo es pasión, y tenemos que estar apasionados por hacer su obra aquí en la tierra. Cuando abrimos la palabra y la palabra se predica fielmente, la fe se despierta y la fe se fortalece porque estás escuchando la verdad acerca de Cristo. Cuando Cristo dice: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás, Cristo está diciéndote que déjame satisfacer tus necesidades. O sea, tú puedes que quieras ese trabajo que te va a pagar $200,000 al año, no vas a estar satisfecho. Tú vas a tener un carro bien bonito, último modelo, no vas a estar satisfecho. Te vas a poner ese traje que siempre quisiste poner, que no te pudiste poner en Colombia o en Cuba, y lo estás poniendo, no vas a estar satisfecho, porque la satisfacción de nosotros, la única manera en que la satisfacción puede ser llenada, puede ser colmada, puede ser el alma puede ser satisfecha, es en las cosas de Cristo. De eso no hay dos maneras de verla. Entonces, continuamos con la palabra invocar. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Hay una cierta manera de compartir el evangelio. Hoy en día se practica mucho. Usted puede poner el televisor, cualquier programa cristiano o cualquier prédica, y uno muchas veces se pone a pensar, pero de verdad, ¿qué es lo que están predicando? Es como un evangelio diluido. El evangelio no es un tema cómodo, no es un tema fácil. Puede que sea sencillo, pero no es un tema fácil. Es un tema que a ti te tiene que estar apoyando, te tiene que estar acusando. El evangelio a ti te acusa. O sea, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo? El evangelio no es para estar uno tranquilo donde está uno sentado. El evangelio a ti te exige. O sea, esto es la historia de la redención. Ahora ves tú y predícala. El evangelio tiene que ser predicado correctamente. La gente necesita escuchar el evangelio salvador de Jesucristo. Necesitan saber que están muertos en sus delitos y en sus pecados. Tienen que sentir y escuchar que son total y absolutamente incapaces de salvarse por sí mismos. El evangelio no es una historia de que Richard Manjarres es casi perfecto, pero tiene un detallito, que es que le gusta tomarse sus tragos. Entonces, para solucionar ese problemita del trago, voy a acercarme a Dios para que me pueda ayudar con eso. O sea, no se trata de cerrar una brechita, de cerrar un gap. Se trata de reconocer de que sin Dios no vamos a ser salvos nunca. Sin Jesucristo no vamos a ser salvos nunca, y eso es muy importante. La gente necesita oír que por medio de la fe en Cristo se reconcilian con Dios. Esa reconciliación es la que te hace ser partícipe con Cristo Jesús. Entonces, no podemos predicar versiones diluidas del evangelio. Cuando estamos hablando con alguien, y esto, créanme que el Espíritu Santo los va a ir guiando a ustedes. Esto no es algo de que usted se prepare. A veces uno tiene una idea de lo que uno va a hablar y uno se presenta en la situación, está uno al frente de la situación y está al frente de la persona, y uno dice: no puedo hablarle como le iba a hablar, me tengo que meter es por otro lado. Y todo eso no es porque uno lo aprende en un seminario, es porque el Espíritu Santo lo está guiando. Entonces, siempre que vayan a hablar con alguien del evangelio, pónganse en manos de Dios, oren, que les abra la mente, el corazón, para poder llegarle a esa persona con las palabras que Cristo tiene para esa persona. Ahora les voy a contar un secreto, y seguramente ustedes lo saben. No es de que uno se va a presentar en una plaza y uno va a comenzar a predicar el evangelio y a todo el mundo es salvo. No es así de fácil. De hecho, lo más seguro es que si te atienden, bueno, se las pongo de esta manera. Hace 2 años fui a una plaza, así como la plaza que fuimos ese día,
y me terminaron tirando una empanada y un palito de queso, un tequeño, y me lo tiraron y yo quedé con la boca abierta y yo cogí una rabia, una santa rabia, pero cogí una rabia. Yo creo que terminé hasta con pedacitos de empanada en los bolsillos. y eso es como un shock, porque uno dice, o sea, quizás esto no es para mí, no sé. O sea, son reacciones que son pesadas, pero no es personal. Porque el que me lo tiró a mí no fue ese tipo que lanzó la empanada o el pequeño. El que me lo lanzó a mí fue el enemigo. Y uno tiene que ser claro en esas cosas. La guerra de nosotros es espiritual. Entonces, 2 Corintios 4, 3 y 4 nos dice: si la buena noticia que predicamos está escondida detrás de un velo, solo está oculta de la gente que se pierde. Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de las buenas noticias. No te desanimes, hermano. Es lo que yo te puedo decir en esta noche, no te puedes desanimar. El éxito tuyo no radica en salvar almas. O sea, puedes hablar hasta que estés azul en la cara, hasta que estés morado, y tú no vas a saber si esa persona está salva o no. Muchas veces te van a decir: no, sí, yo estoy de acuerdo contigo, dame el folletico y es para quitarte de ahí. No, el éxito tuyo no radica en pensar que estás llevando almas a Cristo. Tú no llevas almas a Cristo. Tú lo que estás es facilitando algo para que el Espíritu Santo pueda ser el que obre y el que haga ese cambio en la persona, esa transformación en la persona. Entonces, la victoria tuya radica en el momento en que tú abres la boca y tú permites ser un instrumento para el Señor. Y no se confundan, muchas veces abres la boca y el corazón sigue duro en ese momento. Ya, quizás yo solamente hablé un poquito, pero después en 2 años se van a encontrar Carlos en el camino y Carlos es el que se termina cerrando el deal, el negocio para Jesús. Entonces esas son cosas que uno muchas veces no ve el resultado. Entonces por ese lado no se equivoquen, no se sientan mal, no se desanimen, ustedes sigan abriendo la boca. Ya cuando abren la boca están haciendo la obra del Señor, que no se nos olvide. Dice Pablo bien dice que porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Dice Salomón, el estado en el que nosotros nos encontramos, la sociedad. Dice Salomón en Proverbios 14, 13: la risa oculta un corazón afligido, pero cuando la risa termina, el dolor permanece. Y uno ve sonrisas y uno ve gente contenta y todo lo demás, pero nosotros tenemos que tener compasión de esas personas, de saber de que si uno no les habla, uno no comparte la palabra con ellos, van a pasar la eternidad en el infierno. Y es algo chocante, es algo feo, pero si uno no les predica, si nadie les predica la palabra, se van a perder en el infierno. Aquí no hay purgatorio. Yo no creo, ¿verdad? Nosotros no creemos en purgatorio, sí. No, claro que no. Entonces nosotros somos clave esencial en eso. Esa es una responsabilidad que Dios nos ha dado a nosotros. Jesús dice: sus ovejas escuchan su voz y ninguna de ellas van a perderse. Entonces, ¿qué implica invocar? Invocar significa buscar al Señor con la intención de ser salvos, buscarlo a Él. Esto de invocar al Señor no es una cuestión de un solo día, es una cuestión constante. Dice David en los Salmos: invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. El Señor está cerca de todos los que lo invocan. Sí, de todos los que lo invocan de verdad, dice la Santa Palabra. E invocar a Dios es evidencia de fe en Dios. ¿Quién le pide algo a alguien que sabe que no se lo va a dar? O sea, explíquenme eso. ¿Quién le va a pedir algo a alguien que sabe que no se lo va a dar? Entonces, invocar es tener fe en Dios de que lo que pide se le va a dar. En Marcos 10, la historia del ciego Bartimeo. El ciego Bartimeo, yo no sé cómo llegó a conocer acerca de Jesús, pero él estaba a la orilla de una calle, de un camino, y él había escuchado que por ahí iba a pasar Jesús. Entonces él estaba escuchando los pasos y se va acercando el tumulto, y él va escuchando y cuando él saca la conclusión en su cabeza, porque no puede ver, y él coge y dice: ahí viene Jesús. Entonces él grita, y él grita al Señor, y él clama al Señor, y lo mandan a callar. ¿Y qué es lo que él hace cuando lo mandan a callar? Es cuando más grita, cuando más se emociona, porque saben que yo tengo mucho tiempo de ser ciego, y yo necesito que el Señor me dé mi vista. Entonces, entre más lo mandan a callar, más grita y más implora él al Señor, y coge Jesús, se conmueve y le dice:
le dice que lo traigan acá, ¿verdad? Le dice, tráiganmelo acá. Entonces dice Jesús, ¿qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús y dice, mi rabí. Dijo el hombre ciego, quiero ver. Jesús, quiero ver, mi rabí, quiero ver. Entonces Jesús le dice, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Bartimeo clama a Dios, lo invoca, es sanado y sigue a Cristo. No es complicado, ¿verdad? Lo invoca, es sanado y sigue a Cristo. Es sanado para seguir a Cristo. Entonces, para resumir, hago un pequeño recuento. Somos enviados en misión, sea tierra lejana o en tu propio Jerusalén. Predicamos a Jesús y la historia de la redención. El no salvado oye el Evangelio. El Espíritu Santo obra en él dándole fe. No todo el que oye será salvo. Quizás no hoy, quizás nunca. Eso no lo sabemos. Y el que tiene fe invocará en el Señor para ser salvo. La fe en Jesucristo va de la mano con el arrepentimiento. Hay un alejamiento del pecado. Comenzamos a amar las cosas que Dios ama y comenzamos a odiar las cosas que Dios odia. Buscamos ser como Jesucristo. Aquí no cabe decir que uno quiere ser como la juventud de hoy en día. No, yo quiero ser como Bad Bunny o yo quiero ser como Kendrick Lamar. Tiene una canción ahora muy pegada que dice que they're not like us, pero la canción de nosotros tiene que ser we are not like them. Nosotros no somos como ellos. Entonces nosotros tenemos que tener el deseo de no ser como el mundo y ser cristianos auténticos que buscamos imitar a Cristo. Es querer tener una relación personal e íntima con Él. Es soñar con ese día que vamos a estar en el cielo y lo vamos a ver cara a cara. Es poder oír todas las historias esas, escucharlas, de todo lo que no está metido en la Biblia, porque si, dice Juan, dice, o sea, si nos podemos escribir aquí todo lo que Jesús hizo, no caben en todos los libros del mundo. Vamos a tener esa oportunidad. Pero ¿sabes qué? No puede ser una oportunidad solamente para nosotros. Tú tienes que empeñarte en conseguir a los demás para que ellos también puedan gozarse de lo mismo. Porque vamos a tener que rendir cuenta de eso. Cada vez que hagamos una persona en el mundo, que lo estamos viendo que uno dice, esta persona la veo mal, tenemos que ser movidos por la compasión. Dice Mateos 9, 36, 38, al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Hay muchos versículos que hablan de la compasión de Jesús. O sea, la Biblia habla mucho de no tener fe, de no tener temor, de ser valientes. También habla de que Jesús tenía compasión. Ese es el sentimiento que a nosotros nos tiene que regir cuando uno hable con una persona que no quiera escuchar el mensaje o que esté muy ocupado, que simplemente no le interesa. Tener compasión. Hoy se perdió la oportunidad, pero quizás mañana sí. Entonces, todos somos enviados, todos somos predicadores. No se necesita ser pastor o evangelista o misionero profesional para llevar a cabo estas cosas. Pero lo que sí es claro que es que tú y yo somos tan importantes en esta misión. Dios te ha colocado a ti en el lugar donde tú estás porque Él a ti te ha dotado, y quizás tú no lo puedas ver en estos momentos, pero Él a ti te ha dado habilidades especiales, te ha dado talentos especiales para que tú puedas llegarle a ciertas personas. Y entonces es algo que yo no puedo hacer por ti y Dios a mí me ha dotado para hablar con otras personas. Entonces no desperdicies esa oportunidad y seguir adelante, porque si no somos tú y yo, entonces ¿quién? Muchísimas gracias.